Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la hermosa presencia de su Espíritu en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita. Agradecemos la presencia de los amigos y amigas en nuestro medio. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y damos gracias también, Padre querido, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos su bendición sobre todos y todas. Y ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y estamos trabajando con Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, donde el Señor Jesús aparece con una espada en la boca. Ya vimos la espada del profeta 1 y 2, y hoy vamos a ver entonces el título, el Yo Soy. ¿Cuál es el título de hoy? El Yo Soy. Vimos en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 25 y 26, que en la entrevista de Cristo con la samaritana, ella le dice: yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Jesús le contesta: yo soy el que habla contigo. Ya vimos en el estudio anterior cómo ese que enseñaría todas las cosas, el profeta venido de Dios, lo había anunciado Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y en el versículo 18 Dios había prometido enviar a ese profeta. Esta espada que Cristo tiene en la boca, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, hemos visto que representa la palabra de Dios. Como Cristo es ese profeta, ese maestro divino que vendría a la tierra para instruir, para enseñar. Número 2, decíamos en el tema anterior que hay 3 cosas que debemos ver. Número 1, Jesús como ese profeta, ese maestro. Jesús como el Mesías y Jesús como el yo soy. El valor de la frase yo soy. ¿Por qué Cristo utilizó ese título que solo usa el Padre Celestial? ¿Qué derecho tiene Cristo de utilizar el título yo soy? ¿Por qué es tan grande ese título de yo soy? De todos los títulos que Cristo puede usar, ese se podría decir que es el más grande de todos. Ya veremos en un momento el valor de ese yo soy y el significado maravilloso de esa pequeña frase yo soy o yo soy el que soy. Veamos primero la segunda parte de lo que prometimos, la idea de el Mesías. Sabemos que la palabra Mesías en hebreo significa ungido, como la palabra Cristo en griego. Vamos a trabajar primero con identificar a Cristo como ese Mesías. ¿Cómo es y cómo sabemos que Cristo es el Mesías que prometió el Antiguo Testamento? Vamos rápidamente a hacer un recorrido a través de la Biblia para ver estas pruebas o evidencias bíblicas que identifican a Cristo como el Mesías. Cristo sabía que Él era el Mesías, por eso Él le dijo a la mujer samaritana: yo soy el que habla contigo. En el libro de Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3, el salmista David plantea cómo Jehová y el ungido se unen y cómo, versículo número 3, los reyes, los príncipes se unen en contra de Jehová y de su ungido. Recuerde, la palabra ungido es la palabra Mesías, de manera que Jehová y el Mesías están juntos. La gente grande de la tierra se oponen a Jehová y a su ungido. En el versículo número 7
del capítulo 2 del libro de Salmos, entonces aparece un decreto y el ungido, el Mesías, hace público el decreto. Por eso dice el versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De manera que el Señor Jesús, el Mesías, es Hijo de Dios por un decreto. Hijo de Dios es un título. ¿Recuerdan ustedes cuando bautizaron a Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ustedes no estaban allí, ¿verdad que no? Sin embargo, la Biblia dice que cuando bautizaron al Señor Jesús, Él subió del agua, el Espíritu Santo apareció en forma de paloma y oyó una voz del cielo que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. En el capítulo 17, versículo 5 del libro de San Mateo, en el monte de la transfiguración, Dios habla otra vez. Dice la Biblia que aparece Cristo transfigurado, resplandeciente. Aparecen Moisés y Elías, y entonces se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oí. 2 veces dice Dios la misma frase, mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Y entonces el ungido había dicho en Salmos capítulo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De manera que Hijo de Dios es un título que adopta el Mesías, el ungido, cuando viene a la tierra. Es tan interesante y tan apasionante lo que estamos diciendo, que si nos quisiéramos o si pudiéramos quedarnos toda la noche bregando nada más con ese título, encontraríamos cosas maravillosas. Dios tiene la particularidad de en una sola frase revelar todo un universo. En la frase que repite 2 veces, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, en la frase Hijo amado, Dios resume en una sola frase todo el contenido de la palabra de Dios. Es increíble de lo que Dios es capaz. Este es, ¿qué cosa dice? Mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. En esa sola frase, Dios nos muestra la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi Hijo amado. Isaías capítulo 42, vamos a darle un poquito de eso, vamos rapidito porque queremos deleitarnos en la otra parte, pero bueno, no pecamos reteniéndonos un minutito aquí. Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Isaías 42, versículo 1. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 1? He aquí mi siervo. ¿Qué dice ahora? Yo le sostendré. ¿Qué dice aquí? Mi escogido. ¿Y qué dice ahora? En quien mi alma tiene contentamiento. El Señor Jesús, al venir a la tierra, se nos presenta como el Hijo del Hombre. Y cuando usted estudia la frase Hijo del Hombre, descubre en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que es un título apocalíptico, es un título de un ser divino. Se aparece allá en el tribunal de Daniel capítulo 7, y cuando Cristo viene a la tierra, es el título que más usa, Hijo del Hombre. 65 veces en los evangelios sinópticos, 12 veces en el evangelio según San Juan. Es el título que más se usa. Sin embargo, cuando usted hace un estudio serio de la frase Hijo del Hombre, descubre que Cristo se presenta como el Mesías o un ser divino, pero también como el siervo sufriente, el que viene a dar su vida para pagar el precio del pecado, aquel en quien el alma de Dios tiene contentamiento, el siervo sufriente, que aparece en el capítulo 52 y 53 del libro de Isaías y que aparece aquí en el capítulo 42. Este es mi Hijo amado, este es el ungido, este es el Mesías, en quien mi alma tiene contentamiento, es el siervo sufriente. Una sola frase que dice todo de Jesús. Es un ser divino, pero un ser divino que se hace hombre.
La Biblia dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Mesías es Dios con nosotros. ¿Recuerda usted cuando en el monte de la tentación Satanás vino a tentar a Cristo Jesús? ¿Cuál fue la frase que utilizó Satanás? En español dice, si tú eres el Hijo de Dios. La frase en realidad dice, siendo que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿era Cristo el Hijo de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo sabía Satanás, sí o no? ¿Tenía Cristo poder para convertir la piedra en pan, sí o no? Pues claro que sí. Siendo que tú eres el Hijo de Dios, en vista de que tú eres el Hijo de Dios, siendo que tú eres el gran Mesías, a que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía hambre Cristo o no tenía hambre? ¿Cuántos días tenía sin comer? ¿Podía convertir la piedra en pan? Entonces Satanás dio una tentación que él podía caer. Y Cristo dijo, un momento, yo no vine aquí a demostrar que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el Todopoderoso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo vine como el siervo sufriente. Yo vine a vivir una vida como la tienen que vivir ellos. Ellos no pueden andar convirtiendo piedra en pan. Así que yo voy a dar un testimonio de siervo sufriente. Y Cristo le respondió a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Cristo es el Mesías. Vamos al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Recuerde que estamos solo haciendo una pequeña entrada para ver que Cristo es el Mesías, pero el tiempo lo vamos a dedicar a la frase yo soy. Esa frase es apasionante, emocionante y maravillosa. Hebreos capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 8. El autor de Hebreo, el apóstol Pablo, nos explica quién es Jesús. Me gusta el versículo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 1, donde Pablo dice, Dios, coma, ¿cómo dice? Dios, coma, ¿cómo dice? Dios, coma, ¿cómo dice? Dios, coma. ¿Cómo dice el versículo? Dios, coma. ¿Hay una coma o no hay una coma? Llama la atención la manera como se construye la frase. Dice, Dios, coma, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué cosa? El universo. ¿Lo dice o no lo dice? Ahora mire el versículo número 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás qué cosa? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Mas del Hijo dice ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Qué cosa dice ahora? Cetro de equidad. ¿Es el cetro de qué? De tu trono. Mi pregunta, ¿está presentando al Hijo como un ser divino? Sí. Y si usted mira el versículo 6 dice, adórenle todos los ángeles. ¿Está hablando de Jesucristo como el Hijo de Dios? Sí. ¿Es Cristo el Hijo de Dios? Sí. ¿Es Cristo el Mesías? Sí. ¿Es el Mesías Dios con nosotros? Sí. ¿Es el Mesías el ungido de Dios? Sí. Bueno, pero como solamente es un anticipo, en el libro de San Mateo capítulo 16, versículo 16, Cristo había preguntado, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunta entonces, ¿estaban conscientes los discípulos que Cristo es el Mesías? Sí. ¿Que Jesús es el Cristo? Sí. ¿Confirmó Cristo que Él era el Mesías y el Cristo? Sí. Bien, creo que ya eso está claro. ¿Estamos listos? Ahora vamos al versículo 26 del capítulo 4 del libro de San Juan. En el versículo 26 de San Juan capítulo 4, Cristo hace una declaración. Ponga cuidado a las comas. Las comas aparecen porque tienen un valor. Cuando la samaritana le dice, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. Jesús responde, ¿qué cosa? ¿Qué dice el versículo 26? Jesús respondió diciendo, ¿qué cosa? Yo soy. ¿Qué dice el versículo 26? Yo soy. ¿Qué dice el versículo 26? Yo soy. ¿Qué dice el versículo 26? Yo soy. Ya.
Ya. ¿Qué dijo el versículo? Yo soy. Detrás de ese título, yo soy, se esconde un universo. Cristo está utilizando un título que utiliza el Padre Celestial. ¿Recuerdan ustedes cuando allá en el monte Sinaí Dios se le apareció a Moisés? ¿Se acuerda o no se acuerda? Me gusta que dice Dios, mira, yo he visto, he oído y conozco lo que está pasando con mi pueblo en Egipto. Ven, te voy a enviar para que lo liberemos, lo libertemos. Y tú me lo vas a traer a este monte. Y le dice Moisés, pero bueno, ¿y quién soy yo para ir a Faraón y liberar el pueblo? Entonces le dice Dios, yo soy el que te estoy mandando. Sí, pero bueno, y cuando yo llegue allá y pregunte que miren que Dios me mandó, que aquí me mandó Jehová, que ahí me mandó Dios, un momento le va a preguntar a la gente, ¿y cómo se llama? Cuando me pregunten el nombre suyo, Señor, ¿qué le digo? Entonces papá le dice, bueno, dile a ellos que yo soy el que soy, que yo soy te envió, y que este nombre con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Ese título, yo soy, bueno, vamos a ver una traducción que hacen los exégetas bíblicos que a veces complican la cosa. Significa el que tiene vida en sí mismo, significa el que no depende de nadie, significa, bueno, los exégetas a veces complican mucho la cosa. En realidad lo que significa es, yo siempre estoy presente, y se acabó el problema. ¿Qué significa yo soy? Yo siempre estoy presente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Está siempre presente Dios con nosotros? Un momento predicador, diría usted, ¿de dónde se inventó eso? Del versículo 15. En el versículo 15 dice, con este nombre se me recordará, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Qué significa se me recordará para siempre? Significa que Dios siempre está presente. No importan las circunstancias, no importa la situación, Dios siempre está presente. Y entonces dice él, con este nombre se me recordará por todos los siglos. Significa que donde quiera que tú estés, tiene que estar consciente de que Dios está presente. Alabado sea su nombre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces usted actuará, se conducirá, se comportará, pensará, se manifestará sabiendo que Dios siempre está presente. Más de una vez he tenido que bregar con personas que tienen el demonio y siempre me dicen, el día que te separe de ese que te acompaña, te matamos. Y han intentado matarme varias veces y han matado a otra gente por matarme a mí. ¿Es real Dios? ¿Es real o no es real Dios? ¿Está presente o no está presente? Estábamos en una iglesia y a una dama pues se le montó el diablo y andaba detrás de otra por golpear en la iglesia, compadre. Y dijo, bueno, hay que hacer algo aquí. Estamos en la iglesia, está la casa de Dios. Y cuando viene la tipa corriendo la otra, me paro en el pasillo y se para y dice, quítate. Digo, no, usted está en la casa de Dios y aquí el único que tiene derecho a dar órdenes es Jehová. Está en la casa de Dios, usted es el que tiene que tranquilizarse. Una pregunta, ¿existe un evangelio que se llama San Marcos? ¿Usted está seguro? ¿Están seguros que existe el evangelio según San Marcos? ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? ¿Seguro que lo han leído? Léalo. Se sorprenderá todo lo que Marcos dice acerca de ese asunto de la demonología. Dejemos la demonología tranquila y sigamos con yo soy. Nos interesa esto de yo soy. Nos interesa ahora hablar de Cristo como el yo soy y ver cómo en la Biblia San Juan nos ayuda a entender esa frase. Recuerde, por favor, estamos trabajando con Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, donde Cristo aparece con la espada en la boca. Y hemos dicho que esa espada representa la palabra de Dios. Cristo vino a revelar la palabra de Dios. Ya vimos lo que dijo Juan el Bautista en el capítulo 31, versículo 36 del Evangelio según San Juan. Y ahora estamos tratando con Jesús y la samaritana. Y Cristo le dice a ella que Él es el Mesías. Dice, yo soy el que habla contigo. Necesitamos ahora, usted y yo, hacer un estudio en la Biblia con este término yo soy. Cuando aparece por primera vez ese término en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 3, donde Dios se aparece a Moisés, le dice, ese es mi nombre, con él se me recordará para siempre. Yo soy el que soy, yo soy me envió, yo soy.
Ahora Cristo aparece en el Nuevo Testamento usando el mismo título. ¿Por qué Cristo utiliza ese título? ¿Qué derecho tiene Cristo para utilizar ese título? ¿Qué ha pasado en la vida de Cristo que tiene el derecho de usar ese maravilloso título? Vamos a hacer un repaso por la Biblia, un hermoso repaso para entender todo esto. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, ¿qué dice la Biblia? Filipenses, capítulo número 2, versículo 9 y 10. ¿Cómo dice el versículo 9? Filipenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Tiene Cristo un nombre que es sobre todo nombre? A ver, ¿sí o no? ¿Se doblará toda rodilla delante del nombre de Cristo? ¿Sí o no? Filipenses capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Por lo cual Dios también, ¿qué dice? Le exaltó ¿cómo? Hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, ¿qué dice ahora? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y ¿dónde más? Y en la tierra y ¿dónde más? Y debajo de la tierra. Pregunto, ¿tiene Cristo un nombre que es sobre todo nombre? ¿Sí o no? De manera que Cristo, ese yo soy, tiene derecho a usar el título yo soy. Nadie como Cristo, nadie con la importancia del Señor Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 24, ¿qué dice la Biblia? Vamos rapidito. San Juan 8, 24. Recuerde que nuestro cerebro funciona trabajando con la información que le damos. San Juan 8, 24. ¿Qué dice el versículo 24? Dice, por esto os dije que moriréis, ¿en qué cosa? En vuestros pecados, porque si no creéis, ¿qué dijo Cristo? Que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Está reclamando Cristo el derecho al título yo soy, sí o no? Si ustedes no creen que yo soy, si ustedes no saben que yo soy, si ustedes no entienden que yo soy, que tengo el mismo derecho que el Padre, el mismo derecho que el Espíritu Santo, si no saben que yo soy, van a morir en sus pecados, se van a quedar y se van a perder. Mi pregunta entonces, ¿es importante entender este título yo soy en la persona de Jesús, sí o no? ¿Tiene que ver con nuestra salvación, sí o no? ¿Sí o no? Sí, recuerde, Cristo viene a dar a conocer las palabras del Padre. Cuando usted conoce las palabras del Padre, esas palabras del Padre fueron las que Él utilizó para crear todo el universo. Y cuando esa palabra de Dios mora en usted, restaura, restablece, transforma. Cuando esa palabra de Dios anida en usted, hace un trabajo de regeneración en su vida. Mire lo que dice la Biblia, mire qué cosa linda. Salmo 33, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. La Biblia es un manantial y no hay forma de agotarlo. Salmo 33, ¿cómo dice el Salmo 33? Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 33, el versículo número 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Por la palabra de Jehová, ¿qué cosa? Fueron hechos los cielos. ¿Y qué dice ahora? Y todo el ejército de ellos por el aliento, ruaj, de su boca. ¿Y qué dice el versículo número 8? El número 9, perdón. ¿Cómo dice? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y ¿qué cosa? Y existió. ¿Es todopoderosa la palabra de Dios, sí o no? ¿La usó Dios para crear todas las cosas, sí o no? ¿Vino Cristo a revelar la palabra de Dios, sí o no? Entonces su cerebro necesita sumergirse en la palabra de Dios, no en sus razonamientos. Sumergirse en la palabra de Dios, no en sus argumentos. Sumergirse en la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda crear otra vez en usted la mente de Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando el cerebro suyo se sumerge en la palabra de Dios, entonces y solo entonces usted se transforma en una nueva criatura. Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos.
Han visto muchas personas religiosas que son religiosas, que se llaman cristianas, que están convencidas de una verdad, pero no convertidas a la verdad. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? El mundo está lleno de mucha gente religiosa, convencida de una verdad, convencida de la verdad, pero esa verdad no ha transformado sus vidas. ¿Cómo es posible? Buena información, pero no hay transformación. Información, formación, transformación. Mire, en la vida tengo que vivir experiencias tan increíbles, pero tan increíbles, de gente que eran verdaderamente pichones demonios, y cómo a través de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, Dios los cambia y los transforma, que ya no son ni parecidos a lo que eran antes. Hay una cita en uno de nuestros libros que dice que el poder de Dios transformador es tan grande que hasta los demonios se espantan al ver cómo el Espíritu transforma un corazón. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Gente que tenían la imagen del mismo diablo en la cara. El poder de la palabra los cambia y los transforma. Y ellos mismos testifican con lágrimas: a la verdad que no puedo explicar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, como Dios me ha cambiado. Al tener que viajar tanto y conocer tanta gente, sucede que a veces voy a un país y después de 1 año, 2 años regreso por ese lugar. Y hay personas que vienen y me preguntan: ¿se acuerda de mí? Y me sonrío. Tengo la mala costumbre de mirar a la gente y tengo tristemente una memoria que Dios me ha dado, que no sé si se la quitaron a un elefante, pero bueno, me pusieron una memoria muy grande ahí adentro. Estaba en Londres, voy a hablar claro, estaba en Londres, rentaron un local grande de la iglesia y dimos la campaña. Perdón, esto fue rentaron una catedral de la iglesia metodista, algo así, un lugar preciosísimo. Y ahí nos reunimos. En las noches venía este muchacho con el pelo largo, la barba, vestido medio extraño, venía con otra muchacha. Bueno, el tipo venía con un cuadro peligroso y parece que estaba medio extraño el muchacho este. Y vino cada noche, se sentó por ahí, siempre mirando para abajo, así como si estuviera en otro mundo. Terminó la campaña, pasaron 2 años, entonces regresamos. Esta primera campaña fue en ese local y en esta segunda campaña fue en el templo metodista este que le estoy diciendo. Y una noche veo yo a este joven bien peinadito, bien recortadito, sin barba, con otra jovencita al lado, él muy vestidito, ella muy vestidita y una bebé, y vienen muy arregladitos, muy hermosamente cambiadito, y me preguntan: ¿se acuerda de nosotros? Y él me dice: ¿se acuerda usted de mí? Y yo lo miro y me río. Le digo: compadre, usted ha cambiado bastante en 2 años, porque usted estaba raro aquella vez cuando estábamos en el otro. Y me mira y se ríe y dice: ¿y usted se acuerda? Digo: ¿cómo que sí me acuerdo? Tú eres el tipo raro ese que venía con el pelo largo y la barba grande, así, y te sentaba como siempre, así, como que venía de algo raro. Tú te sentabas a tal lado, en el lado izquierdo, junto con esta muchacha. La pobre tenía cara como que el mundo se estaba acabando. ¿Y qué fue lo que pasó contigo? Porque tú te ves muy diferente ahora. Y mi amiga, usted se ve muy elegante, y como muy sonriente, como muy feliz. Y ella mira para abajo y se ríe. Y dice: ay, yo le voy a contar, pastor. Deje que yo le cuente. Yo no le voy a contar a ustedes, yo voy a seguir con mi sermón, Ustedes son chismosos también, les gusta el cuento, les gusta el cuento. Me decía él que sí, que estaba en cosas muy raras, muy raras, no hay que entrar en detalles. Pero que él le había dicho a Dios: voy a hacer lo que este hombre dice, a ver si es verdad que funciona. Voy a hacer lo que él me dice, con la Biblia y con la oración. Y Dios, cuando él vuelva, si esto funciona, me bautizo. Y le digo yo: ¿funciona o no funciona? Y él sonriente me dice: míreme. Y me bautizo esta tarde. Y entonces miro a la muchacha y ella me dice:
esto ha sido tan sorprendente que yo, hasta que no lo vea metido ahí bajo el agua, yo no lo creo. Cosa linda, mamacita linda. Digo, pero miren, mi hija, hasta que yo no vea que lo metan ahí abajo y que lo saquen, no. Y entonces después me preparo yo. Eso tengo yo que verlo. Llegó la tarde y en la tarde nos reunimos en la iglesia y entonces se hizo el bautismo y ella lloraba y lloraba y lloraba. ¿Es poderoso Dios? ¿Tiene poder Dios para hacer las cosas? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad que usted cree en Dios? Salida, mamá. ¿O usted le cree a Dios? Las personas no convertidas creen en Dios. La persona convertida le creen a Dios. Usted no puede creerle a alguien si no lo conoce. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Jesús. Por eso estamos estudiando aquí el yo soy. Vamos rapidito porque aquí el tiempo corre muy aprisa. San Juan capítulo 8, versículo 58. El Señor Jesús utiliza la frase yo soy y nos hace entender que Él es trascendente, que Él es preexistente, que Él existe antes de haber nacido. ¿Qué dice San Juan 8:58? Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, ¿qué cosa dice? Yo soy. ¿Es la misma frase? Sí. ¿El mismo significado? Sí. Cristo dice, miren señores, yo estoy desde siempre y hasta siempre. Yo soy. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora sí, ¿estamos listos? Si el tiempo se termina, entonces seguimos mañana. Vamos a trabajar ahora con la divinidad de Jesús. El uso de la frase yo soy. Por favor, recuerde, estamos utilizando el único método que usamos siempre. Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Lo he mencionado, pero no lo hemos leído. Vamos a leer Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8, 8. Este método, señor predicador, ¿dónde se lo inventó? De aquí no lo inventamos. Nehemías 8, 8. Tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas al estudiar la Biblia? Número 1. Nehemías 8, 8. ¿Cómo dice? Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente. Número 2, y ponían ¿qué cosa? El sentido. Y número 3, de modo que entendiesen ¿qué cosa? La lectura. Tres pasos, ¿cuáles son? Número 1, leían la ley de Dios, ¿cómo? Claramente. Número 2, le ponían el sentido. Y número 3, de modo que entendiesen ¿qué cosa? La lectura. ¿Qué estamos haciendo? Exactamente lo mismo. Estamos leyendo la Biblia, le estamos poniendo el sentido, de modo que se entienda lo que estamos leyendo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando usted estudia los evangelios, estudia la persona de Jesús, estudia las lecciones de Jesús, los sermones de Jesús, encuentra lo mismo. ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué lee en la Escritura? Eso es lo que Cristo hacía. Eso es lo que dice la Escritura. Le ponía el sentido y la gente entendía. ¿Entendía o no entendía la gente? ¿Entendía o no entendía? El cerebro humano fue diseñado por el que hizo la palabra de Dios. Dios diseñó el cerebro, Salmo 139. Diseñó todo. El mismo creador de todo, el que llamó todo a la existencia con su palabra, fue el que inventó el cerebro que usted tiene. El cerebro suyo está hecho, formado, formateado para entender la palabra de Dios. Pero usted necesita que la palabra de Dios venga a su mente y que su mente se sumerja en la palabra de Dios. Usted no necesita que su cerebro filtre la palabra de Dios, porque si usted filtra la palabra de Dios con su cerebro, estará filtrando con los preconceptos, con los razonamientos, con las ideas, con toda esa cosa que usted tiene, y la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Usted necesita llenar la cabeza con la Biblia para que la Biblia forme en usted la mente de Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y entonces usted dice, eureka, ahora entiendo, wow, ahora entiendo. Las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. ¿Es así o no es así? Vamos rapidito a ver ahora la divinidad de Cristo Jesús a partir
de la palabra de Dios. San Juan, capítulo 4, versículo 26. ¿Qué dijo Jesús? San Juan, capítulo 4, versículo 26 dice: yo soy el que habla contigo. ¿Aceptó Cristo que Él era el Mesías? Sí. ¿Aceptó Jesús que Él era el Cristo? Sí. Y dijo: yo soy. En otras palabras, soy un ser divino que me hice hombre. Yo soy el Mesías tan anunciado. Yo soy el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo soy el ungido. Yo soy el Hijo de Dios. Y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Jesús sabía quién era. Yo soy el que habla contigo. San Juan capítulo 6, versículo 20. Vamos rapidito. San Juan capítulo 6, versículo 20. Recuerde que estamos hablando de la divinidad de Jesús a partir de la frase yo soy. San Juan capítulo 6, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? ¿Cómo dice el versículo 20? Mas Él les dijo, ¿qué cosa? Yo soy. ¿Qué cosa? No temáis. ¿Usaba Cristo indistintamente el título yo soy? Sí, sigamos viendo. Capítulo 8, versículo 24, San Juan, capítulo 8, versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Por esto os digo, ¿qué cosa? Que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, ¿qué cosa? Que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 28, San Juan 8, 28, ¿cómo dice el 28? Les dijo pues Jesús, ¿qué cosa? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, ¿qué dice? Que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, ¿qué cosa dice? Así hablo. ¿Qué tiene Cristo en Apocalipsis 1:16 en la boca? La espada. ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Cristo? Estoy hablando la palabra de Dios. Sin embargo, ustedes tienen que entender que yo soy. Yo no soy uno de esos profetas que vinieron en el Antiguo Testamento. No, yo soy el que soy. Yo soy un ser divino. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios le habló a ustedes en el pasado de muchas formas diferentes, a través de los profetas. Pero ahora les habla a través de mí, que soy el creador de todo, el que creó todas las cosas. En otras palabras, Dios sigue hablando ahora a través de mí, dice el Señor Jesús. Yo tengo la misma autoridad, el mismo poder y derecho que el Padre Celestial. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿sí o no? La grandeza, la belleza de la vida cristiana es saber que nosotros recibimos a Cristo Jesús. Yo digo, bendito sea su nombre. ¿Le gustaría ser un mensajero de Dios? ¿Una mensajera de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría saber que donde usted está hay miles de ángeles que le cuidan y le protegen? ¿Le gustaría saber que el Espíritu viaja con usted? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Ustedes creen que Dios tiene muchas ovejitas en esta ciudad que necesita llevar al reino de los cielos? La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una oficina que le llaman la Conferencia General de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día en todo el mundo. En la Conferencia General hay un departamento que se llama Ministerios Personales y Escuela Sabática. En ese departamento hay un programa que se llama TMI, todos los miembros involucrados. A través de ese programa tengo que ir por todo el mundo, motivando e invitando a la gente que de alguna forma se involucren en la predicación del Evangelio. Ahora quisiera presentarle a usted cómo en Ruanda la gente se involucró y en una sola experiencia
100,000 personas entregaron su vida a Cristo Jesús. ¿Se imagina que eso pase aquí en Buenos Aires? Que 100,000 personas se entreguen a Cristo Jesús. Yo le hago la pregunta, ¿es Dios todopoderoso? ¿Tiene poder para cambiar los corazones? ¿Cambia Dios los corazones? Entonces mi pregunta, vamos a ver este video y después de ver este video vamos a entrar en algunos detalles y vamos a ver si usted quiere ser parte del equipo. ¿Estamos listos para el video? Dura 5 minutos. Vamos a ver si no hay ningún problemita. En el corazón del África se encuentra la nación de Ruanda. A pesar de su oscuro pasado, hoy vislumbra un nuevo amanecer a través de una osada iniciativa implementada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta es la historia de todos los miembros involucrados. En un país que fue devorado por el dolor, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está trayendo esperanza. Este es uno de los eventos más emocionantes que he visitado. África Oriental está emocionada con TMI. Aquí en Ruanda estamos viendo algo sin precedente en la Iglesia Adventista. En todo el país, la gente siente que Dios está haciendo algo enorme. Esto es, todos los miembros involucrados. Hace 2000 años Jesús lanzó un programa, en realidad la Gran Comisión, y lo sabemos por Mateo 28, id, predicad, enseñad, bautizad, y haced discípulos. Y por esa Gran Comisión, aquí en Ruanda estamos emocionados con todos los miembros involucrados. Hemos visto a los miembros de la iglesia despegar con esta increíble idea de todos los miembros involucrados. Se han involucrado tanto que han regalado vacas, ovejas y cabritos. Distribución de literatura, estudios bíblicos, operativos médicos, servicios a la comunidad. Han hecho letreros, pañuelos, camisas, todo tipo de cosas para promover TMI. Las personas que son miembros aquí se toman el tiempo para invitar a sus amigos. Los líderes de la iglesia se aseguran que estén listos para ser bautizados. Así que en realidad es un esfuerzo de equipo. No solo están involucrados los de Ruanda, sino que la Conferencia General está emocionada al involucrarse y modelar esta iniciativa. El Señor quiere usar a todos, pastores y laicos, a cada uno en esta gran labor. Los miembros de iglesia se han energizado al compartir con sus amigos y compañeros de trabajo. Ellos se sienten emocionados al traer amigos y vecinos a Jesús. Por mucho tiempo el trabajo ha estado en manos de los pastores, mientras que la mayoría de los laicos eran espectadores. Pero ahora todos tienen un papel que desempeñar. Cada uno puede alcanzar a alguien. Cada miembro de iglesia ha comprendido que no importa dónde esté, se puede llegar a alguien y traerlo. Hay más de 2.227 campañas evangelísticas en este pequeño pero hermoso país de Ruanda. Nosotros solo somos 2 de más de 2.000 campañas. Algunas de esas campañas tienen jóvenes de los Estados Unidos y de Europa. Tengo 12 años y prediqué aquí en Ruanda. Me emocioné mucho cuando hice mi primer llamado y cientos de personas pasaron al frente. Fue emocionante. Esta es mi primera vez predicando y haciendo algo como esto. Y es la experiencia más gratificante que jamás he tenido.
Yo dependo de Dios, pero aquí verdaderamente dependes de Dios para ser usado por Él. No hay límite para lo que Dios pueda hacer con un alma dispuesta. Antes de venir a este viaje de misionera me sentía fría espiritualmente. Pensaba, ¿el cristianismo solo es esto? Pero la primera noche pude ver que Dios me tenía ahí con un propósito. Dios me ha mostrado cuánto me ama y he podido ver que Él es real, porque lo ves moviéndose en los corazones de las demás personas y cuando los ves cambiar, no puedes dudar que Él puede hacer lo mismo contigo. Cada noche, miles de personas tomaron su decisión por Cristo. Todas estas personas están listas para ser bautizadas y unirse al gran movimiento adventista. Lo que estamos viendo aquí en el lago Kivu es una muestra de lo que está ocurriendo en todo el país. 100,000 bautismos, la mayor cantidad en toda la historia de la Iglesia Adventista. Lo emocionante es que esto es solo el comienzo. Este programa va a continuar hasta que Jesús vuelva otra vez. Es emocionante ver lo que ha ocurrido aquí en Ruanda, pero esto es solo un modelo para el resto del mundo y queremos que lo mismo ocurra donde estás. No necesitas hacer algo extraordinario para ser parte de TMI. Debería ser parte de tu vida diaria. A todos nosotros se nos da la oportunidad que necesitamos para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer, esa misión que Él nos dio a cada uno de nosotros. ¿Qué mejor tiempo para estar vivo y ser parte de todos los miembros involucrados? Dios los bendiga al trabajar junto con el cielo y su poder para llevar el mensaje a todo el mundo. Es hermoso, no es hermoso. ¿Cuándo creen que esto es una experiencia maravillosa? Alabado sea Dios. Hoy queremos lanzar un desafío. En un hogar, el papá es el sacerdote de la casa, pero la maestra es la mamá. ¿Sabían eso? ¿Sabían o no sabían? En realidad, quien cría y educa al niño es la mamá. Por eso yo quiero hacer un desafío a todas las damas. Querida mamá, querida dama, aunque no sea mamá, ¿te gustaría ser esa mensajera de Dios e involucrarte en las cosas de Dios para que el Espíritu Santo te guíe y una familia busque a otra familia? Yo voy a pedir ahora, toda dama, toda mujer, toda joven, que sinceramente quisiera de alguna manera unirse a Dios, a su Espíritu y a los ángeles para involucrarse en el Santo Evangelio, póngase en pie conmigo. Todas las damas, tengan o no tengan hijos, jovencitas, adolescentes, jóvenes, adultas, más adultas. En uno de nuestros libros dice que la obra que una mujer puede hacer, nunca la harán los hombres. ¿Es verdad o no es verdad? Hay una división, se llama la División Intereuropea. El pastor Mario Brito es el presidente. Allí está también el pastor Pablo Benínez, el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática. Y muy a pesar de que Europa es tan difícil, no se imagina todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo en Europa. Recientemente estuvimos en Milano, una graduación de un libro que escribí que se llama El Espíritu en la Vida Familiar. 3 iglesias se graduaron de este curso. Es un curso que tiene que ver con la familia, es un curso para la familia, donde las personas conocen a Dios a través de la Biblia y conocen las señales de los tiempos, los días de Noé. La experiencia con el libro fue tan interesante en la iglesia de Bérgamo que los 3 hermanas de la iglesia de Bérgamo en Italia tradujeron el libro al italiano. El libro ya se tradujo también al inglés. Hay una persona traduciéndolo al francés y lo están traduciendo a otros idiomas. Quisiéramos trabajar
con cada una de ustedes que acepten el desafío. Hoy es mitad de la semana. Tenemos varios días para ponernos de acuerdo en lo que quisiéramos hacer a través del TMI con todos ustedes en esta ciudad. Aquí viene mi desafío. Amiga, hermana, ¿se atreve usted a unirse conmigo aquí arriba para decirle a Dios, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí? Toda dama que acepta el desafío de ser una persona involucrada en el santo ministerio, venga conmigo al frente, suba conmigo aquí arriba. Vamos a trabajar especialmente con estas damas y vamos a hacer que toda esta ciudad se convierta en un campo misionero para la obra del Espíritu Santo. Pastor, yo no soy miembro de la iglesia, venga conmigo si usted quiere trabajar para Dios. Pastor, venga conmigo si usted quiere trabajar para Dios. ¿Recuerdan la mujer samaritana? ¿Se acuerdan la mujer samaritana de la que estamos hablando? Cuando tuvo un encuentro con Jesús, inmediatamente corrió a Samaria, a la ciudad de Sicar, para anunciarles que se había encontrado con el Mesías, que se había encontrado con Jesucristo. Y los hombres de la ciudad vinieron con ella. 2 días pasó Cristo en Samaria. Pueden ir llenando más espacio, por favor, pueden seguir subiendo. Si llenan esos espacios de enfrente, se lo agradezco. Adelante. ¿Verdad que se ven lindas estas damas aquí delante? A ver, ¿cuántos creen que se ven lindas o no se ven lindas? Alabado sea Dios. Quiero pedirle al pastor que me acompañe, por favor. Yo necesito de alguna manera, le pedí al pastor que le tomaran foto a todas estas damas porque no vamos a tener tiempo de registrar sus nombres, pero la cara no la pueden negar, cada cara va a aparecer allí en la foto que le estoy pidiendo. Si todas estas damas se ponen en las manos del Señor, ¿puede Dios hacer algo maravilloso en esta ciudad? ¿Cuántos de corazón creen que sí? ¿Pueden levantar la mano? Hay un desafío que queremos lanzar, pero primero necesitamos el recurso humano. El libro del que le hablé está aquí conmigo, se llama El Espíritu en la Vida Familiar. No vendo libros, detrás dice prohibida la venta, pero sí lo estamos usando en otros lugares y ha hecho maravilla en la vida de muchos matrimonios. Ya le explicaré cómo queremos usar este libro. Es más un curso que otra cosa. Esa fue una serie que grabamos en 2011 con 3ABN Latino, se transmitió para todo el mundo y hay millones de personas que han oído esta serie. Y hay miles y miles de familias que hoy, por la gracia de Dios y el estudio de la Biblia, con este libro, le han entregado su corazón a Cristo Jesús. Pensamos que es un tiempo de fortalecer a las familias. Y hoy para mí es motivo de gozo saber que todas estas damas han dicho que sí. Si ustedes miran para allá, ¿verdad que son pocos los hombres que hay aquí? A ver, ¿sí o no? Imagínese usted un ejército de mujeres como la que tenemos aquí enfrente, llenas del Espíritu Santo, llevando el conocimiento de Cristo Jesús. Y ahora pido a los caballeros, ¿quieren ustedes involucrarse también? ¿Se pueden poner en pie con nosotros y decirle sí a Dios? Heme aquí, envíame a mí. Quiero ser parte de todos los miembros involucrados. De alguna manera, a través del pastor, le vamos a hacer llegar a información para que comprendan cómo funciona todo esto. Todos los días, cuando usted se presente ante Dios, pídale al Señor que llene su vida con el Espíritu Santo, que ponga amor por las almas que se pierden, que le habilite y le capacite con el Espíritu para el cumplimiento de la santa misión, y que su vida se convierta en una herramienta del cielo que traiga las almas a los pies de Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darnos a Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por el sacrificio bendito de su Hijo para que alcancemos salvación y vida eterna. Padre amado, gracias. Muchas gracias por cada una de las personas que cada día se involucran en todos los miembros involucrados en cualquier país del mundo en la predicación del Evangelio. Niños y niñas, jóvenes y jovencitas, personas adultas se involucran en la predicación de la palabra. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le doy gracias
por estas damas que han pasado al frente, públicamente diciendo: heme aquí, envíame a mí. Que el Espíritu Santo en esta hora descienda sobre cada una de ellas. Que su gracia bendita las alcance desde ahora y para siempre. Y que nada ni nadie las separe de usted. Rompa las cadenas que pesen sobre sus vidas y haga posible en cada una de ellas, Señor, el cumplimiento de su voluntad. Prepárenos para ser los mensajeros y que cada una de ellas sea la mensajera del reino celestial. Que ángeles poderosos la acompañen, que en sus hogares se conviertan en luz en medio de la oscuridad de este mundo. Que sus hogares sean una fuente de bendición para buscar otro hogar. Y de hogar en hogar, miles de ellos se entreguen a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. En su mano santa, en su mano bendita nos entregamos. Como dijera Isaías: heme aquí, envíame a mí. Como dijera Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Nosotros hoy venimos para decirle: haga en nosotros su voluntad, cumpla su propósito en nuestra vida. Involúcrenos, Señor, de alguna manera a llenarnos con su Espíritu en la predicación del Evangelio. Que este sea el comienzo de una vida nueva para la honra y la gloria de su nombre. Que Buenos Aires, Señor, respire el aroma y la fragancia de Cristo Jesús. Que estos Buenos Aires respiren, oh Dios, la belleza, la fragancia, el perfume de nuestro amante Salvador. Y cada una de estas familias representadas desde hoy se constituya en un lugar de refugio, una fortaleza de Dios en la tierra para gloria y alabanza de su nombre. Entregamos en sus manos todas estas damas y sus familias, Señor, pero también todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todas esas personas ausentes aquí, que quieren ser parte del equipo en esta hora, Señor, reciban el Espíritu Santo. Diríjanos y háblenos, que este sea el comienzo de una obra grande en este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.